va a hablar, nos va a edificar, nos va a ayudar, nos va a dar consuelo a través de su bendita palabra. Amén. Hace algunas semanas compartía allá en Morelia un mensaje relacionado con el vino. ¿Alguien vio ese mensaje? Qué bueno que no lo vieron porque se los voy a volver a repetir el día de hoy. Justamente voy a hablar acerca de ello. Y de verdad que esperaba justamente que no lo hayan visto. Porque después van a decir, el hermano va a compartir de lo mismo. Y ciertamente es el mismo tema, pero creo que es un mensaje muy bonito. Y no porque yo lo esté compartiendo, sino porque justamente la palabra de Dios es hermosa. ¿Cuántos saben eso? El meditar en los secretos, en lo profundo de las Escrituras, realmente es algo maravilloso, independientemente de quién exponga la Escritura. Amén. Bien, vamos a ir al Evangelio de Mateo. Vamos a ubicarnos ahí. Evangelio de Mateo, capítulo número 9. Si ustedes son de los que toman notas, de los que ponen título a sus notas, bueno, vamos a titular el mensaje del día de hoy: el vino añejo de la restauración final. Ese va a ser el tema. Amén. Vamos a meditar en un pasaje que estoy seguro que lo han leído y que han escuchado incluso hablar en muchas ocasiones acerca de ese pasaje. Es más, yo recuerdo haber escuchado al pastor hablar de ese pasaje allá en Morelia, no sé si lo recordará. Justamente habló de este pasaje en el cual vamos a meditar de nuevo. Vamos a ir a Mateo capítulo 9 en el verso 16, desde el 16 está bien. ¿Estamos ahí? Mateo 9, verso 16. Está escrito lo siguiente en boca de nuestro santo maestro: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Vamos a tomar asiento. Sea la voluntad de nuestro Padre Celestial bendecir hoy este mensaje en los corazones y en la vida de todos y cada uno de los que estamos aquí. Amén. Muy bien. Si ustedes se fijan, hermanos, hay varias cosas, digámoslo así, cristianas, que le han puesto el nombre de vino nuevo. ¿Han observado eso? Hay iglesias que se llaman vino nuevo, hay ministerios que se llaman vino nuevo, hay alabanzas, ¿verdad?, que se llaman vino nuevo. ¿Okay? De tal manera que todo el pueblo de Dios pareciese que anhela el vino nuevo, ¿verdad? Y fundamentalmente ese deseo del vino nuevo se fundamenta en este pasaje que acabamos de leer. ¿Okay? Estas palabras que dijo el maestro, primero usa una figura, antes del vino usa otra figura acerca del remiendo de paño nuevo en vestido ¿qué? En vestido viejo, ¿verdad? En otras palabras, el maestro enseñó que no se podía poner un remiendo, un parche de paño viejo, de una tela de paño nuevo, de una tela nueva, en una prenda pues que ya está vieja, ¿verdad? Que ya está casi podrida quizás. Porque ¿qué iba a causar eso? Iba a causar que terminara por romperse lo nuevo, no iba a resistir ese tipo de tela. Pero vamos a ubicarnos más propiamente en lo que dice con relación al vino, en el verso 17. Vamos a leerlo de nuevo. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden,
pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. En estas épocas, en el siglo I, el vino, ustedes saben, se acostumbraba a conservar en recipientes de cuero, de cuero de animal, principalmente de cuero de cabra, de tal manera que cuando los odres eran nuevos, cuando estaban acabados de hacer de la piel del animal, ese odre era más flexible por la propia naturaleza de la piel del animal, ¿ok? Pero con el paso de los años, esa piel del animal tendía a endurecerse, ¿ok? Por el mismo ciclo de envejecimiento, ¿no? De las cosas, en este caso de la piel del animal. De tal manera que cuando se ponía vino nuevo, ¿ok? El vino nuevo, cuando se ponía en el recipiente ese vino nuevo, el vino nuevo tiende a fermentarse. ¿Sabían eso? En otras palabras, ese jugo de uva, con el paso de los años, empezaba a tener ciertas reacciones químicas propias de la fermentación, de un proceso de fermentación, que hacía que los odres donde estaba depositado se expandiera, ¿ok? Por la misma fermentación que causaba el vino, hacía que esos odres de piel se fueran expandiendo más. ¿Me están siguiendo? Pero, ¿qué pasaba? Que si tú ponías vino nuevo que apenas iba a comenzar el proceso de fermentación, y tú ponías ese vino en odres viejos de piel ya dura, ya rígida, muy probablemente lo que ibas a causar es que ese odre, ¿qué pasara con él? Se rompiera, se quebrara, no podía resistirlo. Entonces, el vino, hermanos, es un elemento simbólico muy preciado de el pueblo de Dios, de la historia bíblica, ¿ok? Antes de continuar, para entender a qué estaba haciendo alusión el maestro en el sentido espiritual cuando pronunció aquellas palabras, vino nuevo en odres nuevos, antes de pasar a esa parte que yo creo que es la que más nos interesa, ¿verdad?, de este mensaje, quisiera destacar la importancia simbólica del vino a lo largo de la Biblia, a lo largo de las Escrituras. El vino está presente por ejemplo, en todas las festividades del pueblo de Israel. El vino, en la conmemoración del séptimo día, del Shabbat, está presente el vino, y en todas las festividades está presente el vino, de tal manera que siempre ha sido un elemento muy especial, ¿okay? El vino. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan, solamente algunos, acerca de esa importancia que le daba al pueblo de Israel al vino. Vamos al Salmo capítulo 104, verso 15. Acompáñenme, por favor. Salmo capítulo 104, verso 15. ¿Están conmigo? Dice el Salmo capítulo 104, verso 15: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Okay? Hasta ahí solamente. En otras palabras, el vino es símbolo ¿de qué? Según lo que acabamos de leer, de alegría, exactamente. Símbolo de alegría, pero también de bendición, también de provisión por parte de Dios. Si ustedes se fijaron en el verso que acabamos de leer, nos habla acerca de esa alegría que produce el vino en el corazón del hombre, pero inmediatamente después en el mismo verso también se habla del aceite, del pan, en pocas palabras, de la provisión de Dios, de la bendición de Dios. Amén. Y la alegría que trae la bendición del Señor. Está escrito que la bendición del Señor es la que enriquece y no trae consigo dolor.
Entonces, esa parte tan especial de la vida del pueblo lo simbolizaba y lo simboliza el vino. Vamos a ver otra escritura. Vamos al profeta Amós. Amós capítulo 9. Amós capítulo 9, verso 13. Esta escritura es profética y también usa la figura del vino de manera simbólica para transmitirnos verdades espirituales verdaderamente profundas. ¿Estamos ahí ya? Amós capítulo 9, verso 13. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, es decir, vino, es una manera de nombrarle al vino, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. ¿Ok? Entonces aquí entendemos que el vino también es una referencia a la obra de restauración de Dios. ¿Ok? A la obra que en los últimos tiempos Dios va a hacer por medio de su pueblo de Israel, una obra donde va a causar que sobreabunde la bendición. Si ustedes se fijaron, el lenguaje del profeta dice, ¿por qué digo que sobreabunde la bendición? Porque veamos el lenguaje del profeta. Dicen que en aquellos días, en los últimos tiempos, el que ara, ¿saben qué es arar? La tierra. ¿Qué es arar la tierra? Es hacer los surcos, ¿no? Preparar la tierra. ¿Ok? Dice, el que ara alcanzará al segador. ¿Saben qué es segar? Es cuando ya se recoge la cosecha. En la agricultura siempre se debe de dejar un tiempo de reposo para la tierra. Amén. Cuando tú siembras algo, debes de dejarlo ciertos meses, cierto tiempo, para después entonces recoger, cosechar lo que sembraste. ¿Okay? Debe de haber un tiempo de reposo en el ciclo agrícola. Y el profeta nos está diciendo que en los últimos tiempos iba a haber tanta bendición de Dios que esos ciclos que siempre se separan por un tiempo determinado, se va a alcanzar uno al otro. En otras palabras, todavía no estarían terminando de segar, de cosechar, cuando el que ara la tierra ya va a estar de nuevo otra vez preparando la tierra para de nuevo cosechar. ¿Estamos entendiendo el lenguaje? De allí que nos está hablando de esa bendición abundante que iba a traer Dios en los últimos tiempos a través de su pueblo Israel, por medio de la figura del vino. Vamos a ver de nuevo, estamos en el verso 13. El que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Ustedes saben que el vino en tiempos antiguos se hacía pisando las uvas, ¿sabían eso? En recipientes, ¿verdad? Por supuesto, me imagino que tenían que tener bien lavados los pies. Siempre que veo ese tipo de escenas me da un poco de cosa, ¿no? Pensar, ay, ¿a poco así lo hacían? Bueno, yo me imagino que tenían que tener muy bien lavados los pies. De esa manera como se trituraban las uvas para hacer el vino. Y dice que también ese proceso, el proceso en el cual se trituraban las uvas con los pies, iba a alcanzar al proceso de, ¿qué dice?
el pisador de las uvas al que lleve la simiente. ¿Ok? Es decir, el que siembra la semilla. Y de nuevo, ¿qué nos está dando a entender? ¿Qué nos está reflejando este pasaje? Que la bendición de Dios, la abundancia de Dios en los últimos tiempos iba a ser y va a ser tan amplia, tan abundante, que todavía no estarán terminando de procesar las uvas para extraer de ellas el vino, cuando ya iba a comenzar otra vez el proceso de volver a sembrar las uvas para volver a cegarlas. Entendemos lo que está hablando el profeta. Esos procesos agrícolas que siempre tienen intervalos de tiempo de espera el uno del otro por la misma naturaleza, en esos últimos tiempos se iban a empalmar uno con otro por la bendición tan abundante que Dios iba a traer a su pueblo. Y finalmente dice: y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. En otras palabras, iba a haber ríos de vino, que simboliza la bendición del Señor. Amén. Entonces estamos entendiendo lo importante del vino en la cultura de Israel. ¿De qué nos está hablando este pasaje? Nos está hablando también de restauración de las cosas de Dios, restauración principalmente del pueblo de Israel en los últimos días, porque dice justamente el verso, vamos a ver lo que dice el verso 14: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. En otras palabras, en los últimos tiempos, esa bendición tan grande iba a venir principalmente a través del pueblo de Israel. Y justamente yo creo que nos están alcanzando esos tiempos. Y por eso es que hoy en día, hermanos, escuchamos del pueblo de Israel por todos lados. ¿Han notado eso? ¿Por qué escuchamos del pueblo de Israel por todos lados? De los judíos por todos lados. Porque en estos últimos tiempos el Señor está haciendo una obra de restauración de su pueblo. Les está dando vino en abundancia. Amén. Porque está escrito que iba a entrar la plenitud de los gentiles, dijo Pablo, y después todo Israel iba a ser salvo. En otras palabras, en los últimos tiempos va a haber un avivamiento grande. Un avivamiento grande, pero teniendo como epicentro al pueblo de Israel. Y justamente se toma esta figura del vino para ejemplificar esa realidad profética. Y vamos a ver una escritura más. Acompáñenme a Isaías capítulo 25. Ahorita vamos a regresar al pasaje de los odres viejos y nuevos y del vino nuevo. ¿Ok? No nos desesperemos. Vamos a Isaías capítulo 25. Isaías 25 en el verso 6. De igual manera, este pasaje que vamos a leer en el profeta Isaías preludia, anticipa una situación, un contexto que tendrá lugar en los últimos tiempos, que yo creo que los últimos tiempos nos han alcanzado, nos están alcanzando. Estamos justamente en ese proceso. Y vamos a ver lo que dice el profeta por inspiración de Dios en ese contexto de los últimos tiempos. ¿Están conmigo? Isaías 25, verso 6. Y el Señor de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. Banquete, ¿cómo dice? Banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos, y ¿cómo dice después? Y vinos purificados. Verso 7, y destruirá
en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Verso 8, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Eterno, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Nos habla acerca de los últimos tiempos, nos habla acerca de la última obra que hará el Todopoderoso en la tierra y en particular con su pueblo, cuando dice que quitará la muerte. Y de hecho la Biblia misma nos dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte justamente. No sé si han leído ese pasaje. En los últimos tiempos el Señor terminará por quitar esa faceta tan triste y tan dolorosa. Yo creo que la muerte pues es de las facetas más tristes, ¿no? Y más dolorosas. O pregúntense ustedes, ¿qué otra cosa más fuerte y más dolorosa puede vivir un ser humano? Yo creo que es lo más fuerte, lo más doloroso que experimenta el ser humano. El propio pueblo de Dios es de las cosas más fuertes, más difíciles. Pero justamente el Señor promete que en los últimos tiempos ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, porque las primeras cosas pasarán. Y ahora todo el pueblo de Dios será renovado, tendrá un cuerpo glorificado, como lo tuvo el primer Adán y como lo consiguió de nuevo el postrer Adán, que es el Mesías. Nosotros tenemos esa esperanza de la resurrección de los muertos, esa esperanza bienaventurada de que en el mundo venidero ya no tendremos más llanto, ya no tendremos más dolor, ya no habrá muerte entre nosotros. Amén. Pero antes de que lleguen esos tiempos, el profeta, por inspiración de Dios, nos anuncia de manera simbólica que Dios va a traer una bendición especial para su pueblo en toda la tierra. Y lo ilustra de una manera simbólica al decir que Él iba a preparar toda una mesa, iba a preparar todo un manjar. Amén. Todo un manjar especial para su pueblo. Un manjar, dice, de banquetes y manjares suculentos. Un banquete de vinos refinados. Un banquete de gruesos tuétanos y de vinos purificados. La pregunta es, ¿cuántos quisieran participar de ese banquete que Dios va a compartir con su pueblo antes de la restauración final que va a ser en los últimos tiempos? ¿Cuántos quisieran participar de ese banquete? La palabra de Dios nos habla de que en lenguaje simbólico, de que en esos últimos tiempos Dios le iba a administrar, Dios le iba a suministrar un vino especial a su pueblo. ¿Qué tipo de vino? Vino purificado. Amén. Vino purificado. El vino hasta el día de hoy se puede adulterar, ¿saben eso? Y de hecho es muy difícil conseguir, estoy hablando en términos terrenales, es muy difícil conseguir un vino de buena procedencia. La mayoría de los vinos están adulterados. Y el vino purificado, vino puro, es costoso. Es difícil de conseguir. Pero en estos últimos tiempos Dios nos dice que nos va a dar de ese vino purificado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? A lo largo de la historia se nos ha transmitido la palabra de Dios, se nos ha transmitido la Biblia, el mensaje del cielo. Pero lamentablemente ese mensaje en muchas ocasiones se ha transmitido de manera adulterada. Ese mensaje de la palabra de Dios ha sido transmitido muchas veces de manera diluida.
De tal manera que ya no es un vino puro, ya no es un vino destilado, es decir, ya no es un vino bien procesado, filtrado, sino que es un vino, es un mensaje que ya contiene mucho de la cosecha humana. En muchas ocasiones se comparten mensajes que es más cosecha de la propia persona, más mano de la propia persona que misma palabra de Dios. Y ustedes vean los mensajes en muchas ocasiones, cuando se comparte la palabra de Dios, parece más una sesión de coaching, de superación personal, que de verdaderamente de palabra de Dios. A veces incluso parece más una sesión de chistes lo que se comparte en las congregaciones que de palabra de Dios. A veces es más las anécdotas, las vivencias que comparten cuando se expone la Biblia, y no porque eso esté mal, quiero aclararlo. Pero si tú, por ejemplo, vas a compartir un mensaje de la palabra de la Biblia y 90% del mensaje son vivencias tuyas personales y solamente un 10% es Biblia, es palabra de Dios, ¿ustedes creen que eso es un vino puro? A lo largo de la historia se han añadido muchas cosas a la palabra que no son palabra de Dios. Se han añadido versos que no son de la palabra de Dios. Se han añadido doctrinas que no son de la palabra de Dios. Se han añadido creencias que no son de la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo que pasa, hermanos? Que en muchas ocasiones ya estamos muy acostumbrados a ese vino adulterado. De tal manera que en estos últimos tiempos que Dios quiere darnos vino puro, no adulterado, a veces lo rechazamos. A veces no lo queremos aceptar porque hemos estado muy habituados, muy mal acostumbrados al vino adulterado. Pero en estos últimos tiempos, hermano, la invitación de Dios es: mira, yo te estoy poniendo una mesa con manjares de vinos refinados, de vinos purificados, con manjares suculentos. Es tu decisión si quieres tomar de ellos. Es tu decisión, como también las consecuencias. ¿Estamos entendiendo lo formidable que tiene el simbolismo del vino en las Escrituras? Y vean cómo termina este pasaje del profeta Isaías en el capítulo 25, en el verso 7. ¿Qué va a causar y qué causa el que el pueblo de Dios regrese a tomar ese vino puro, ese vino no adulterado, ese vino refinado? ¿Qué es lo que causa? Ve lo que dice el verso 7. Y destruirá en este monte la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Habían ustedes escuchado hablar de que las naciones tienen un velo también? Porque yo les aseguro que todos hemos escuchado de que el pueblo judío tiene un velo, ¿cierto o no? Todos hemos escuchado que el pueblo judío, que el pueblo de Israel tiene un velo. Pablo lo dice, que Dios mismo permitió para que no se les revelara quién es el Mesías. Pero ¿cuántas veces han escuchado un mensaje de algún pastor que hable que las naciones también tienen un velo? El mundo también tiene un velo, no solamente el pueblo de Israel, no solamente el pueblo judío, también en las naciones tenemos velos. Tenemos velos que no nos permiten vislumbrar, develar completamente la revelación de Dios, que no nos dejan
ver con claridad, entender con claridad, percibir con claridad, con nitidez, la revelación del Dios vivo. Todos tenemos eso, hermanos. ¿Cuánto les gustaría que Dios quitara esos velos? ¿Sí te gustaría que Dios quitara esos velos? Toma el vino puro, no adulterado. Amén. Eso es lo que va a causar el hecho de que nos alimentemos del vino puro, no adulterado. Entonces encontramos, hermanos, cómo el vino anuncia tiempos de restauración, tiempos de avivamiento, tiempos de bendición, tiempos de provisión, tiempos del poder de Dios sobre su pueblo. Amén. Y esto nos ayuda a comprender justamente algo que enseñó también el maestro en otro pasaje con respecto al vino. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 10, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 10. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de las famosas bodas, las bodas de Canaán, donde en un momento dado se acabó el vino, ¿verdad? Lamentable. Y el maestro hizo allí un milagro de convertir el agua en vino. Vamos a recordarlo en el Evangelio de Juan capítulo 2. Ubiquémonos en el verso. Vamos a ver desde el verso 5. ¿Están conmigo? Verso 5 en adelante. Dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere, refiriéndose al Mesías. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Siempre me cuesta trabajo esa palabra. Maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hasta ahí solamente. Todos recordaban ese pasaje. En tiempos antiguos se tenía la costumbre de que en las fiestas y sobre todo en las bodas, el mejor vino, que era el vino añejo, porque el vino añejo siempre conservaba un mejor sabor, ¿ok? Dentro de su, no sé cómo decirlo, de su líquido, de su viscosidad, etcétera. Tenía un buen sabor, era mejor el vino añejo, pero era muy costoso. Recuerden, muy costoso el vino añejo. De tal manera que lo que hacía la gente a veces, para no quedar mal con sus invitados, lo que hacía el anfitrión era: bueno, pues sí les voy a dar vino añejo, pero pues se los voy a dar primero, ¿ok? Sí dice así, ¿verdad? No me estoy confundiendo. El primero el buen vino, sí. Lo que hacían era justamente: primero doy el buen vino para que medio se alegren, y ya cuando están medio alegres, pues ya les meto el de menor calidad, ya les meto el más corrientito, para que ya no sientan, ya no se den una idea, ya no se den cuenta de que es un vino de mejor calidad. Generalmente eso era lo que se hacía, ¿ok? Primero el vino añejo, el buen vino, ¿ok? Para lucirse con los invitados. Y ya que estaban alegres, después les empezaba a meter lo de más baja calidad para que no se dieran cuenta.
Pero en un momento dado en esta boda, pues no midieron bien los tiempos, las cantidades, no sé, algo pasó, se les fue, ¿no? De lo que tenían previsto, porque luego cuando uno se casa, la verdad, trae mil cosas en la cabeza. ¿Sabe? Para que se den una idea, yo cuando me casé allá en Morelia, ¿usted recuerda cómo andaba? Se me olvidó el anillo. Tuve que acercarme a un amigo que andaba por ahí. Oye, préstame tus anillos. Ahorita después te los doy. En fin, esas cosas pasan, ¿verdad? Cuando uno anda así. Y bueno, a este novio, no sé, se le pasó algo, no previó, de tal manera que a media boda ya no había nada de vino. Y eso era algo lamentable, era algo triste en ese momento, por la importancia que el pueblo de Israel le daba al vino, que ya observamos que era una importancia muy significativa. ¿Ok? Entonces, en un momento dado, María o Miriam en hebreo, pues le dice a Jesús, le dice al maestro: oye, pues pasó esto, tenemos que ayudarlos, ¿no? De alguna manera. Y es que en el judaísmo, hermanos, en el pueblo de Israel, cuando dos personas se casan es un momento sagrado, es un momento único y especial en la vida. El pueblo de Israel tiene la costumbre de hacer todo lo que se pueda, todo, para que los novios el día de su boda estén contentos, estén alegres, todo lo que se pueda hacer. Para ilustrar esto, por ejemplo, en la literatura judía del siglo I se dice, para que veamos la importancia que se le daba a la boda, al matrimonio, que si iba una caravana de un rey en una calle y se encontraba de frente a otra caravana de unos novios que se iban a casar, que estaban de bodas, ¿cuál caravana creen que se debía detener para que pasara la otra? ¿La del rey para que pasara la de bodas o la de las bodas para que pasara el rey? El rey de Israel. Nosotros pudiéramos pensar que quizás se tenía que parar la caravana de los novios, pues para que pasara el rey, no es el rey de Israel. Pero no, en realidad la caravana que se tenía que detener era la del rey para que pasara primero la de los novios. Se dice que en un momento dado alguien le preguntó al rey, justamente le dijo: oye, pero tú eres el rey, ¿cómo te vas a humillar tú a detenerte con todo tu ejército, con toda tu caravana, para que pasen estas simples personas? Y el rey les dijo: lo que pasa es lo siguiente, yo soy rey, toda la vida soy rey, todos los días soy rey, pero estos hoy son los reyes. Ahorita ellos que se van a casar, ellos son los reyes en su día. Por lo tanto, vamos a detenernos nosotros, porque a ellos son a los que se deben de hacer felices en este momento. Les ilustro esto para que vean la importancia de una fiesta de bodas, de ese día tan especial que tenía el pueblo judío con los que se casaban. Y por ende es que la madre del Mesías le dice al Señor: oye, pues hay que hacer algo, ni modo de dejarlos así. Todo. Yo me imagino al novio, ¿no? Ya andaba todo triste, no sé, todo desencajado, preocupado. Y bueno, el Señor convierte por ahí unas tinajas de agua que servían para la purificación de los judíos, porque siempre que se va a hacer una ceremonia en el pueblo de Israel, una boda, una fiesta, etcétera, siempre se purifican con agua su cuerpo, hacen lavados rituales, se les llama. Y esa agua la ocupó el Señor para convertirla en vino, y un vino muy bueno, ¿verdad? Porque dice que el maestresala, ¿sí lo pronuncié bien? El maestresala era hoy en día, no sé si han visto que hoy en día hay personas que se dedican a organizar fiestas. ¿Han conocido ese tipo de gente? Esas personas que se dedican a la lista de invitados, los tiempos de la comida, la recepción, llevar a las personas a donde se tengan que ubicar, el sacar el presupuesto de la comida. ¿Conocen ese tipo de personas que se dedican a esos eventos? Bueno, algo así era el maestresala. Entonces, el maestresala no sabía que el Señor había convertido
esa agua en vino y lo prueba. Y un maestresala era alguien que sabía muy bien de vinos. No sé si sepan que antiguamente, y todavía creo que hay algo que se llama catadores, catadores de vino, se dice así, que son personas que se encargan de ver si una bebida verdaderamente es buena, es de estatus, o está medio diluida, medio adulterada. No sé cómo lo hagan, pero hay personas que saben de eso. Incluso hasta el vino, yo he visto que luego en videos o algo, un catador de vinos que sabe de vinos, no sé cómo le hace, que lo pone así contra luz y le hace la copa y le hace así. ¿No han visto? Véanlo, y tiene, no sé qué es lo que tengan que ver en el vino que le hacen así, para saber si es un buen vino, ¿ok? Y esta persona era así, un conocedor. Y esa persona, el maestresala, cuando prueba el vino dice: oye, este vino es de categoría. Él no sabía que el Señor había convertido el vino, el agua en vino. Y le dice al novio, le dice al anfitrión de la boda, al novio: oye, pues este vino está excelente, solamente no me explico por qué, a diferencia de todos los demás, que primero dan el vino bueno, el buen vino al principio, tú lo hiciste al revés. ¿Tú lo dejaste para cuándo? Tú lo dejaste para el final. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Yo creo con todo mi corazón que el Señor, el Todopoderoso, ha dejado el mejor vino para estos últimos tiempos. El Todopoderoso ha preparado un vino celestial maravilloso, formidable, exquisito para su pueblo en estos últimos tiempos. Dios ha añejado, Dios ha conservado un vino prodigioso para estos últimos tiempos. ¿Cuántos quisieran tomar de ese vino? Aquí la pregunta que yo te haría es: ¿cómo puedes saber si estás tomando de ese vino? ¿Saben qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Como les decía hace un momento, a veces ya estamos tan embriagados, disculpen la expresión, estamos tan embriagados de vino adulterado que ya no podemos sacarle el gusto al verdadero vino del Señor, al verdadero vino añejo, al verdadero vino puro. Ya no nos sabe. ¿Por qué? Porque estamos embriagados. ¿Tú crees que, por ejemplo, si a una persona embriagada, ya embriagada por quién sabe qué tantas cosas que se toma la gente, cerveza, tequila, ¿qué más toman? Mezcal. ¿Tú crees que una persona ya embriagada por todas esas cosas, y tú después le dices: mira, mejor prueba esta copa de vino puro, del mejor de lo mejor, por ahí de no sé, ¿dónde se dan los buenos vinos? ¿Italia? ¿Francia más o menos? ¿Chile? Creo que también he escuchado hablar de ello. ¿Tú crees que si le das del mejor vino del mundo a una persona que está ya embriagada, va a distinguir que es un buen vino? No. Una persona que ya está embriagada en ese punto le da lo mismo, a veces hasta tomarse ya el alcohol directamente. Lamentablemente, yo sé que es muy triste. El problema está, hermanos, que en nuestra vida espiritual a veces estamos igual. Estamos ya tan embriagados de tantas cosas que en estos últimos tiempos que el Señor ha preparado un vino puro, no adulterado, destilado, exquisito, lo ha añejado para estos últimos tiempos, a veces lamentablemente ya no le agarramos sabor, ya no contemplamos bien su sabor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Desembriagarnos. Amén. Desembriagarnos, pedirle al Señor y buscar
que nos quite ese estado de embriaguez espiritual mal encausada en la que hemos estado por mucho tiempo. Amén. Bien, vamos a ir ahora sí a regresar a el pasaje de los odres. Estamos en Mateo capítulo 9, verso 16. Mateo capítulo 9, verso 16. 17. 9:17 de Mateo. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ahora sí vamos a intentar descifrar qué es lo que está diciendo el maestro en este contexto. Y justamente para entender qué es lo que está diciendo el maestro, tenemos que tomar en cuenta el contexto anterior del pasaje. El contexto anterior de este pasaje es el llamamiento de Mateo. ¿Han leído ese pasaje? El llamamiento de Mateo, también llamado Leví, es el mismo. En el Evangelio, creo que es justamente el de Mateo, lo llaman Leví, si no mal recuerdo. No, aquí lo llaman Mateo. Aquí en Mateo lo llaman Mateo, valga la redundancia. En otros evangelios lo llaman Leví, ¿ok? Pero es el mismo, es el mismo apóstol. ¿Alguien recuerda que era Mateo? Muy bien, era recaudador de impuestos, era publicano. Algunos estudiosos aluden a que quizás su verdadero nombre era Leví, y quizás incluso eso nos habla de que provenía de esa tribu, de la tribu de Leví, y que cuando tiene el llamado del Señor, el Señor le cambia el nombre por Mateo, dependiendo la misión que le encomendó, algo similar a lo que pasó con Pedro. Amén. Recordamos que a Pedro se le cambió el nombre también, ¿verdad? Pero solamente quiero aclarar eso, es el mismo personaje, Mateo y Leví. Mateo entonces era un personaje que era publicano, recaudador de impuestos. En el siglo I, hermanos, ser recaudador de impuestos es ser de la sociedad de lo peor, de entre lo peor. El pueblo judío odiaba a los recaudadores de impuestos y hasta cierto punto con justa razón. Y ustedes dirán, ¿cómo que con justa razón? Un recaudador de impuestos era un judío que había traicionado a su pueblo aliándose con el enemigo, aliándose con el pueblo extranjero, pagano, como era Roma, para explotar a sus propios hermanos, al propio pueblo judío. ¿A quién le gusta que le cobren impuestos? A nadie, ¿verdad? Y yo creo que menos nos gusta si el que cobra los impuestos no solamente cobra el impuesto para el Estado, sino que también se agarra su mochada para él mismo, ¿verdad? Yo creo que eso a nadie le gusta, a nadie nos gusta. Y eso era lo que hacían los publicanos justamente. Obligaban a los propios judíos, ellos como judíos, que eran judíos, también obligaban a sus propios hermanos judíos a pagar impuestos, pero no era cualquier impuesto, no crean que cualquier cosita por ahí que les sobrara. Eran impuestos muy fuertes lo que le imponía Roma a los judíos. O sea, casi Roma dejaba a los judíos que se quedara con la mínima parte de tantos impuestos que les obligaban a pagar. Ahora que un judío, un hermano tuyo, se prestara para ayudarles y encima también te cobrara una parte para él, y cuidadito el que no lo pagara. Porque si había un judío que no pagaba sus impuestos, el publicano lo registraba, iba con los procuradores romanos y le decía: aquí este judío de aquí no ha pagado sus impuestos y vive en tal lugar y debe esto, esto y esto. ¿Y qué hacían los romanos? Pues iban y le daban látigos, lo castigaban. ¿Ustedes creen que iban a ser muy bien vistos los publicanos? Pues no, la verdad es que no. Yo empecé a estudiar este pasaje, lo vi a partir de otro mensaje que escuché.
donde hablaban de una serie que salió hace algunos años ya en Netflix. Se llama en inglés The Chosen. ¿Han escuchado hablar de ella? Es una serie sobre la vida de Jesús. En español no me acuerdo cómo se diga, pero fue muy famosa, es muy famosa. Y a mí me preguntaban mucho sobre qué opinaba yo sobre esa serie. Y yo les decía, la verdad no puedo opinar nada porque no la he visto. Y la verdad yo les decía, y la verdad dudo que la vaya a ver, porque es muy difícil que me llame la atención ver una película, me tiene que llamar mucho, mucho la atención para verla. Pero ya de tanto que escuchaba yo, bueno, voy a ver la película, bueno, no es película, es serie. Y la verdad es de que les soy sincero, me gustó mucho. Me gustó porque recrea la vida del maestro en el contexto judío cultural del siglo I. Y a Mateo, justamente este cobrador de impuestos, lo recrean de una manera, y en general no solamente a él, sino a todos los apóstoles, a Jesús mismo de una manera muy humana, que yo creo que es más aterrizado con la realidad, porque pues al final de cuentas eran personas como nosotros. Y se ve cómo Mateo, que era cobrador de impuestos, empieza a escuchar de un rabino especial, de un rabino llamado Yeshua, que no solamente enseñaba bonito, sino que también hacía grandes señales, grandes prodigios. Y empieza a escuchar de él y empieza a acercarse a su enseñanza, pero de lejitos, por ahí de lejitos. ¿Y por qué creen que de lejitos? Porque nadie los quería, nadie los aceptaba por lo que eran. Y en esa serie se deja ver esa realidad, justamente, que Mateo veía al maestro de lejitos, pero no se atrevía a ir con él. Hasta que un día, justamente cuando estaba cobrando impuestos, el maestro le dice, ven y sígueme. Y en la película me gusta porque cuando el maestro le dice, ven y sígueme, Mateo, que estaba cobrando impuestos, se queda así como, ¿me estás hablando a mí? Y el Señor le dice, sí, tú, con una sonrisa, tú, ven, sígueme. Y repito, yo que me gustó porque recrea las cosas de manera muy humana. A veces pensamos que el Mesías siempre hablaba así como que, Mateo, a ti te digo, no sé, algo así. Y no, el Señor, yo creo que también tenía sus momentos en que reía, en que bromeaba también. Y le dice a Mateo, sí, tú ven, sígueme. Y Mateo lo deja todo y lo sigue al Señor. Y ahí se ve cómo, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Pero no lo veo tan descabellado, porque Pedro le dice, él no es como nosotros. Oye, él es publicano, ¿sabes lo que es eso? Nadie quiere a estos hombres si tú lo estás llamando. De hecho, también en la película se ve cómo había ese rechazo hacia los publicanos en el momento de que, por ejemplo, cada vez que es un viernes en la noche, ustedes saben que el pueblo de Israel practica la cena de Shabbat, que generalmente es una cena comunitaria, de familia, de amigos, todos se juntan los viernes por la noche a cenar, a compartir, y se ve en la ciudad, en las calles de Jerusalén, cómo todos están en esa noche aplaudiendo, comiendo, riendo, cantando alabanzas en hebreo, que son típicas del pueblo judío, Shalom Aleichem Malacheya Shalom, que es una bienvenida a los ángeles. Y Mateo siente feo porque nadie lo invita a él, nadie lo invita al Shabbat, nadie. Él agarra su comidita y se va él solito con un perro que tenía, mientras que escuchaba en todas las calles de Jerusalén a todos los judíos cantando y alegrándose. Pero como él decidió ser publicano, bueno, eso sí, los publicanos tenían un estatus socioeconómico privilegiado. La mejor manera de tener un estatus socioeconómico elevado en la Judea del siglo I entre los judíos era hacerte publicano. Eso sí, de que lo tenía todo económicamente, lo tenía, pero estaba solo, triste, nadie lo quería. A ese el Señor lo mandó llamar. Y cuando lo manda a llamar, no solamente lo llama y Mateo acepta, sino que hacen una fiesta en conmemoración a ese
a ese llamado que aceptó Mateo, y eso sí lo dice la Biblia. De hecho, en el contexto anterior, vamos a verlo. Estamos en Mateo capítulo 9. Verso 9, ¿están conmigo? Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino que los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos deja ver este pasaje? Que hicieron una convivencia, hicieron una fiesta por ese llamado de Mateo. Y en la serie justamente que les comparto, se ve cuando el maestro le dice: ven, sígueme, vamos a celebrar, vamos a hacer una fiesta. Y Mateo le dice: no soy muy bien aceptado en las fiestas, a mí no me invitan a las fiestas, le dice. Y el Señor le dice: no importa, ven. Y estaban celebrando, y ahí es cuando llegan los fariseos y ven, ¿no?, a publicanos, pecadores con el Mesías, con sus discípulos, y le dicen: ¿qué es esto? ¿Cómo se ponen a comer, a celebrar con esta gente tan vil? Que recuerden, la verdad es de que sí eran algo terrible los publicanos, sí lo eran. ¿Cómo es posible que se sienten a celebrar con ellos? Y el maestro les dice aquellas sabias palabras: los sanos no necesitan médico, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y sigue hablando después los próximos versos y le dicen: bueno, es que ustedes nada más se la pasan en puras comidas. Y le dicen: oye, los fariseos ayunan, y 2 veces a la semana, por cierto. Los fariseos ayunaban de por vida 2 veces a la semana. Los fariseos ayunan, los discípulos de Juan el Bautista también, y ustedes nada más en puras comidas. Y el maestro les dice aquellas sabias palabras: mira, cuando hay bodas no pueden estar en ayuno los novios, pero llegará un día en que el novio será quitado, entonces ayunarán, haciendo una referencia a él como Mesías también y como esposo de la congregación. Ese justamente es el contexto inmediato del pasaje del vino nuevo en odres viejos. Vamos a ver de nuevo: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿De qué estaba hablando aquí el Mesías? El Mesías le estaba dando a entender de que era más fácil para él suministrar su enseñanza a personas nuevas que se dejaran moldear como un odre nuevo, que a personas que ya tenían muchísimos años y aparentemente muchísimo conocimiento en las cosas de Dios. Era más difícil moldearlos a ellos. Eso es lo que está dando a entender el Señor. Y déjenme decirles, lo mismo pasa hoy en día. Es más fácil que el Señor transmita su vino añejo, su vino celestial, llamémoslo así, ese vino de la restauración final, ese vino puro, no adulterado, que se refleja en enseñanzas. Es más fácil transmitírselo a veces a personas nuevas que a personas que ya tienen 10, 20, 30, 50 años en el evangelio. De verdad, es más fácil. Eso fue lo que les dijo el Señor a los fariseos en ese momento. Les dijo: yo prefiero trabajar con odres nuevos, porque es más fácil moldearlos, es más fácil que ellos, como odre nuevo, se amolde a mis enseñanzas,
que ustedes que creen que ya lo saben todo. Amén. Ahora, eso no significa que un odre viejo no pueda recibir el vino del Señor. Claro que sí. En la Biblia, por ejemplo, nos habla de fariseos que sí recibieron el mensaje del Señor. Nicodemo es uno de ellos. Hermanos, no se trata de cuántos años llevo en las cosas de Dios. No se trata de que si yo llevo 1 año, 2 años o 20 o 50 años en las cosas de Dios. Eso no es lo importante. ¿Sabes qué es lo importante? ¿Qué tanto te dejas moldear por las enseñanzas del Señor? ¿Qué tanto dejas que fermente en ti el vino puro del Señor? De eso se trata. No de que si llevamos 1 año apenas en las cosas de Dios o 20 años en las cosas de Dios. De eso es de lo que está hablando el maestro. ¿Y por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones se ha tendido a pensar y se interpreta este pasaje del vino añejo y del vino nuevo en odres nuevos de la siguiente manera. Y hasta el día de hoy la mayoría de la teología cristiana dice lo siguiente: el vino añejo los odres viejos es el judaísmo y el vino añejo es la Torá, es la ley. El vino nuevo es la iglesia. Los odres nuevos son la iglesia y el vino nuevo las enseñanzas de Jesús. Así interpretan. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, como nosotros somos llamados a ser odres, ¿qué? Odres nuevos, pues entonces también solamente tenemos que recibir vino, ¿qué? Vino nuevo. Fíjense cómo todo parte de una errónea interpretación de lo que el maestro está queriendo dar a entender. Porque si el maestro estuviera dando a entender eso, termina diciendo al revés las cosas, termina diciendo todo lo contrario. Porque quiero que vean conmigo un pasaje paralelo. Vayan conmigo a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 36. El 37. ¿Están conmigo en el 37 de Lucas? Dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ahora fíjense lo que dice el verso 39. Y ninguno que beba del añejo, ¿qué cosa pasa? Ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, ¿qué cosa dice? Oh, sorpresa, ¿verdad? Que no se trataba que el vino nuevo era el mejor. ¿Y qué termina diciendo el Señor? Que el añejo es mejor. Mateo, Marcos y Juan, esos 3 evangelios no mencionan este último dato que menciona Lucas. Como Lucas era más minucioso, dejó testificado este punto, y yo creo que lo hizo justamente el Señor Dios en su sabiduría para que no tendamos a interpretar de manera errónea ese pasaje. Amén. Yo a veces me pregunto, yo les comentaba allá en Morelia, que generalmente tenemos muchas alabanzas, como lo dije en un principio, ministerios, iglesias que se llaman vino nuevo. Y yo me pregunto, ¿por qué no habrá
iglesias, ministerios o alabanzas que se llamen vino añejo. ¿Estaría mal? Oh, pues si el Señor dice que el añejo es mejor, ¿por qué no le ponemos a una alabanza vino añejo? ¿Por qué no componemos una alabanza que hable del vino añejo? ¿Por qué no le llamamos a nuestra congregación vino añejo? ¿Por qué todo vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo? Porque no hemos entendido las palabras del Señor, no hemos entendido las palabras del Maestro. Ahora quiero ser muy sincero. También no es que el Maestro estuviera diciendo aquí de que el vino añejo en realidad era el bueno. Tampoco es de que esté diciendo en ese contexto eso. Sí, sí lo era, porque recuerden lo que vimos, ¿ok? Que el mejor vino, el vino más puro, el vino más delicioso, ciertamente era el vino añejo, sí. Pero en este contexto la verdad Gracias. Entonces, en este contexto, hermanos, tampoco es que el maestro estuviera haciendo referencia a eso. ¿A qué estaba haciendo referencia el maestro en ese momento? A que cuando las personas están muy adaptadas a un sistema, después ya es muy difícil, no imposible, porque para Dios nada es imposible, pero sí muy difícil recibir otro tipo de alimento, otro tipo de revelación, otro tipo de bendición. Eso es a lo que está haciendo referencia ahí el maestro. En otras palabras, para que me entiendan, también el maestro bien pudo haber dicho lo contrario. Por ejemplo, cuando dice el verso 39, y ninguno que bebe el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. También pudo haber dicho al revés, y ninguno que beba del nuevo quiere luego el ¿qué? El añejo, porque dice el nuevo es mejor. Pudo haberlo dicho también de manera contraria, porque recuerden, a lo que estaba haciendo alusión allí el maestro es a qué tanta disponibilidad tiene un creyente para dejarse discipular, para dejarse moldear por la enseñanza del Señor, por la enseñanza que viene de lo alto, por la enseñanza que viene del cielo. A eso es a lo que está haciendo alusión allí. Y ciertamente, la mayoría de las ocasiones es más fácil discipular a alguien nuevo que a alguien que ya tiene muchos años en las cosas de Dios, como los fariseos. Pero repito, tampoco es imposible, porque hubo fariseos como Nicodemo y muchos otros que nos habla el libro de los Hechos, que aunque eran odres viejos, con todo y que eran odres viejos, amoldaron su corazón para recibir ese vino del Señor. No se trata de que si somos odres viejos o nuevos en el sentido de cuántos años llevamos en las cosas de Dios. Se trata de qué tanta disposición tenemos para recibir el vino del Señor, para dejarme discipular, instruir por ese vino añejo, por ese vino puro de parte del Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar el mensaje de la palabra aquí. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Quiero hoy compartir unos cantos con ustedes. Amén. ¿Quieren hacerlo? ¿Ya se quieren ir? ¿O ya qué dicen? Vamos a bendecir al Todopoderoso con estos cantos que desde la vez pasada quería compartirlos con ustedes, pero bueno, no nos fue posible.